RPP, el medio en el que puedes confiar. Mañana con 17 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Salud y entre otras actividades la Organización de las Naciones Unidas está promoviendo lo que también es esfuerzo en nuestro país, Mauricio, el aseguramiento universal, así lo llamamos acá, la cobertura médica que tiene que tener toda persona como derecho humano. Está con nosotros el exministro de Salud, experto en esta materia de salud pública también, Jorge Abel Salinas. Doctor, buenos días, bienvenido. Ricardo, un placer estar acá, Mauricio también. Y ciertamente el gran desafío que tiene el mundo, y en este caso el Perú, es que toda la población en general debería contar con la posibilidad de acceder a un servicio de salud a través de cualquier tipo de seguro público o privado. En esto se ha avanzado mucho en el Perú en los últimos años. Hace apenas poco más de 10 años la población asegurada apenas llegaba a un 35%. Ahora por lo menos estamos en unas 3/4 partes de personas aseguradas, ya sea por el SIS, que tenía un crecimiento alto, pero aún queda un grupo muy alto sin gozar de cobertura, pero además persiste pues la inequidad, la ineficiencia en las atenciones, ¿no? Es decir, no basta decir tengo X número de millones asegurados, afiliados a un seguro, sino que reciban la atención adecuada. Y eso es lo que lamentablemente todavía no lo logramos en el país. Usted, doctor Salinas, es presidente de la Sociedad Nacional, la Sociedad Peruana de Pediatría. Fui hasta hace 2 meses. Ajá. Y en el conocimiento y el desarrollo de su trayectoria profesional, en cuestión, en algún momento estuvo en nuestro país el tema de la vacunación, por descuidos y también por algunas ideas locas, hay que decirlo, doctor, en otros países que se pueden contagiar respecto a una supuesta peligrosidad de las vacunas. Aclárenos el panorama. Antivacuna, ¿no? Que cada día cala más en exposición mediática y preocupa, ¿no? Porque desde luego. Se parecen a los terraplanistas. Sí, es extrañísimo, ¿no? La ciencia avanza y ellos retroceden con su posición de no vacunes a tu hijo, ¿no? Aun cuando la historia ha demostrado los beneficios enormes para la humanidad en general con las vacunaciones, de hecho, si una política de salud incluyera agua y desagüe, agua saludable y desagüe, y además un componente de vacunas muy alto de compromiso, de seguro que tendríamos una carga de enfermedad muchísimo más baja de la que tenemos ahora. Y es cierto, este grupo antivacunas que existe en el mundo, también existe en el Perú. Y existe el declarado abierto que se opone, pero también existe el encubierto que por una actitud no comprometida realmente deja pasar las cosas y bueno, ya no se vacunaron. No le pasó nada, listo, ya está, ya pasó. Y que pueden ser inclusive, y ahí entonces yo asumo, podemos ser gente que inclusive trabajamos en el sector salud. Y eso es lo más crítico. Y esto a lo que hace referencia Mauricio es totalmente cierto. Esto ocurrió en Europa, en Inglaterra, cuando se achacó que un artículo científico, o supuestamente científico, fraudulento, porque salió publicada una revista médica científica que advertía de la posibilidad de que un elemento de una vacuna provocara o tuviera algún tipo de incidencia en los niveles de autismo. Así es. Y luego fue desmentido ese artículo, pero el daño ya estaba hecho. El daño estaba hecho, se suspendieron las vacunaciones. ¿No? Aquel personaje inclusive fue después denunciado, enjuiciado, condenado, pero se dejó de vacunar en Europa. Y por lo tanto reapareció, y esta era la vacuna de sarampión, reapareció sarampión en el mundo. En los Estados Unidos también ocurrió lo mismo, pero ellos quitaron ese componente y siguieron vacunando. Pero con este rebrote en Europa y con el tránsito de la movilización que hay en el mundo, esto es hoy día... Estamos conectados todos. Yo el jueves a cierta hora estaba en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, y el viernes estaba aquí
O sea, así de fácil. Podría habernos traído algún virus. Podría haber, felizmente yo estoy vacunado. Soy de los defensores y además. Pero, entonces este tipo de cosas ocurren. En América, el tema de Venezuela, que lamentablemente atraviesa por una crisis humanitaria que no lo exenta de la crisis sanitaria, no hay vacunas. Pero Estamos deja de vacunar, entonces por lo tanto también tenemos sarampión ahí. Pero nosotros en el país, digamos, no estamos mal en el tema de vacunas. Tenemos otros problemas cuando hablamos de salud pública y referido a los pequeños, sobre todo. La anemia es uno de ellos. Sí, desde luego. Vacunas, si bien es cierto, tuvimos un descenso en las coberturas, porque no se trata solamente de tener las vacunas, sino tener vacunados. Es decir, que la vacuna llega hasta donde tiene que llegar finalmente. Y llega adecuadamente, porque las cadenas de frío que son necesarias para las vacunas las descuidamos y las vacunas llegaban, pero ya sin ningún efecto porque no habían sido protegidas como se Así es, Ricardo, y además oportunamente. Por ejemplo, influenza, que es una vacuna que ya debe colocarse antes de empezar el invierno. Y deberíamos tener a toda la población de riesgo vacunada mucho antes de empezar el invierno. El Perú tiene identificados los grupos, tiene comprada la vacuna recién está empezando a llegar en los próximos días a Perú, y recién empieza la distribución y empieza todo ese vía crucis al que tú mencionas, que al final nosotros podemos decir, ya tenemos la vacuna, pero no importa solo ¿Cómo la eso. distribuyes? Exacto, y que llegue al brazo del niño o el adulto mayor o la persona que tiene asma o el que es cardíaco o el que tiene diabetes y que si adquiere influenza se puede morir. En consecuencia, ahí está la gran responsabilidad y el gran reto. Tenemos que, y esta es una recomendación que se hizo desde la Organización Mundial de la Salud en esta reunión que estuvimos, es que existiera un compromiso legítimo, así, de ponerse la camiseta de la autoridad. La autoridad sanitaria tiene que comprometerse con la vacunación, porque no basta con que todo el mundo quiera y hagan campañas si no hay esa identificación real, fuerte. Ahora, ese gobierno ya en otra materia estamos hablando del software, vayamos al hardware. Este gobierno se ha comprometido a construir una cantidad alucinante y sería buenísimo que lo logren. Le deseamos toda la suerte y éxito del mundo al presidente, de hospitales y centros de salud, porque no solamente hospitales, sino la red pequeña también se necesita. ¿Cuál es tu análisis, Jorge Abel, de ese trabajo? Porque no vemos los centros de salud y las únicas noticias de hospitales en construcción que escuchamos son las que se han detenido nada más. Sí. Hospitales hacinados es lo único que percibimos desde hace años, ¿no? O sea, enfermos en emergencia en el piso. Haciendo uno cola, tras otro, una cosa fila desde las madrugadas, denigrante, realmente denigrante y penosa, que se repite a pesar que los gobiernos se jactan de los crecimientos macroeconómicos. No lo hemos reflejado en salud. Y otros hospitales muy grandes que no pueden iniciar operaciones. Vitarte tiene un hospital chiquito que se ha ido extendiendo con calaminas, con triple, y a menos de 150 metros tienen un hospital nuevo, al 90 y tantos % listo para empezar, que problemas de contratos, Lo mismo en Cerro de Pasco, hay un hospital modernísimo, con equipo cuyo seguro está por vencer. No se puede emplear ni el equipo ni el hospital porque falta ese medio % y ahí está, abandonado casi. Así es. De manera que ahí, por ejemplo, hay un gran reto. Yo creo que tratar de resolver eso, y ahí el Congreso también tendría que verlo, yo creo que hay que utilizar alguna norma que nos permita, nos exima. No queremos encubrir ningún tipo de malversación o de mala gestión, pero sí dar las facilidades para que la población se beneficie de esos hospitales, de esas instituciones. Pero en líneas generales el problema del Perú no está solamente en construir más hospitales o tener más centros de salud, sino que conformemos un sistema de salud mucho más articulado, donde el ciudadano, tengo un centro de salud enfrente de mi casa, a una cuadra de mi casa, yo pueda ir a ese centro de salud porque es el que me queda cerca, y no importa si es de la Seguridad Social, si es del Ministerio, si es de la Municipalidad. Todos buscamos la eficiencia y al que final, no tenemos, ¿no? Finalmente. Y al final, quienes son los financiadores se encargan de hacer el pago de mi atención, que significa que estoy asegurado, el aseguramiento universal que hablábamos. En consecuencia, yo creo que más allá de anunciar más hospitales, yo creo que los que ya tenemos hay que ponerlos operativos. Hay algunos que están muy antiguos que hay que modernizarlos desde luego. Yo creo que hay que trabajar más en la articulación del sistema de salud.
es donde estamos, lamentablemente, y solo muy brevemente decirlo, tenemos una cantidad de financiadores de salud, de prestadores de salud, pero cada uno funciona de acuerdo a sus propias normas. Yo si quiero a un hospital, hasta una municipalidad puede hacer un hospital si quiero en mi distrito, aunque realmente esa no sea la prioridad. En consecuencia, creo que andamos muy desarticulados y más bien si nuestro gobierno ahora se dedica a eso, yo creo que va a dejar grandes frutos para después. Muy bien, Jorge Abel, esperemos que todo eso ocurra. Una reflexión final, sobre todo para la población, porque siempre estamos hablándole a las autoridades. Para la población, hoy que estamos celebrando, recordando el Día Mundial de la Salud. Correcto, yo creo que uno de los grandes beneficios de los cuales la humanidad entera ha podido disfrutar han sido las vacunaciones. No hay intervención sanitaria preventiva más costo efectiva que las vacunas. Yo invito a todas las mamás, papás, a toda la población. Las vacunas no solamente son de los niños, hay vacunas para todos los grupos de edades. Y yo creo que deberíamos acudir, deberíamos buscar estas vacunas y estoy seguro que vamos a vivir mucho mejor. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, doctor Salinas. Exministro de Salud, hoy en el Día Mundial de la Salud aquí en Ampliación de Noticias. Buenos días.